listos para otra inmersión profunda. Esta vez nos vamos a sumergir en un mundo fascinante, realmente fascinante, el de las bacterias ácido resistentes. Exacto, un tema que puede sonar un poco técnico al principio, pero ya verás que es realmente interesante. Para esta inmersión nos basamos principalmente en un capítulo que se centra en Mycobacterium y bacterias ácido resistentes relacionadas. Uf, microbiología médica densa. Sí, pero no te preocupes, vamos a desmenuzarlo todo para que sea accesible y podamos entender qué hace que estos microbios sean tan especiales y por supuesto tan importantes en medicina. Me gusta ese enfoque, desmenuzarlo todo. Entonces, comencemos con la pregunta más básica. ¿Qué significa ácido resistente? ¿Qué las hace tan especiales? Bueno, la clave está en su pared celular. Estas bacterias tienen una capa extra, digamos, de grasa muy resistente, compuesta de ácidos micólicos de cadenas medianas a largas. Ah, ya veo. Como una armadura que las protege. Exactamente. Y esta característica les permite resistir la decoloración con soluciones ácidas durante la tinción en el laboratorio. Imagínate, les echan ácido para teñirlas y ellas como si nada. Impresionante, resisten al ácido. Es como si tuvieran un escudo especial. Precisamente. Y algo importante a destacar es que de todos los géneros de bacterias ácido resistentes que existen, solo 5 tienen relevancia médica. Interesante. O sea que son un grupo bastante selecto. Así es. Y hablando de características especiales, no podemos olvidar su ritmo de crecimiento, que es bastante peculiar. Ah, sí, he leído que son de crecimiento lento, ¿verdad? Extremadamente lento. Estamos hablando de que pueden tardar desde 2 a 7 días, incluso algunas mycobacterias pueden tardar más de un mes en crecer. Wow, eso sí que es lento. Imagínate el reto que supone para los científicos que intentan estudiarlas en el laboratorio. Sin duda. Y aunque se han descrito muchísimas especies, más de 450, solo unas pocas son las que realmente causan enfermedades en humanos. Menos mal, porque si no, estaremos en serios problemas. Pero a pesar de que no todas son patógenas, las que sí lo son pueden causar un amplio espectro de infecciones, ¿no? Absolutamente. Desde infecciones cutáneas hasta enfermedades pulmonares, pasando por infecciones sistémicas que se diseminan por todo el cuerpo. Y también infecciones oportunistas que aprovechan cuando el sistema inmunitario está debilitado. Exacto. Y dentro de este grupo, como mencionamos al principio, Mycobacterium y Nocardia son los géneros que más frecuentemente causan enfermedades en humanos. Ok, entonces centrémonos en Mycobacterium, que parece ser un verdadero maestro en el arte de la persistencia. ¿Qué características definen a este género? Bueno, lo primero, su ácido resistencia, por supuesto. Luego, la presencia de ácidos micólicos con cadenas de 70 a 90 átomos de carbono en su pared celular, como ya mencionamos. Y también tienen un alto contenido de guanina y citosina en su ADN. Suena bastante complejo. Y entiendo que esa pared celular tan particular, rica en lípidos, es la responsable de muchas de sus características especiales, ¿cierto? Totalmente. Su resistencia a los ácidos, su lento crecimiento, que dificulta el tratamiento porque tienen más tiempo para desarrollar resistencia a los antibióticos, su tolerancia a detergentes y hasta su capacidad para evadir la respuesta inmune de nuestro cuerpo. Es increíble cómo una simple pared celular puede tener tantas implicaciones. Y hablando de la respuesta inmune, ¿recuerdas la prueba cutánea de la tuberculina, la famosa PPD? Claro. Esa prueba se basa en la respuesta del sistema inmune a las proteínas de Mycobacterium tuberculosis. Exacto. Y la clasificación inicial de las micobacterias se basa en su velocidad de crecimiento y en si producen pigmento o no. Sí, esa es la clasificación de Roñón. Tenemos las de crecimiento lento, como M. tuberculosis, que no producen pigmento, las fotocromógenas, que producen pigmento cuando se exponen a la luz, como M. kansasi y M. marinum, y las escotocromógenas, que producen pigmento incluso en la oscuridad, como M. gordonii. Y luego están las de crecimiento rápido, como M. fortuitum, M. chelonae, M. abscessus y M. mucogenicum. Interesante. Y ahora que lo pienso, esta clasificación sigue siendo relevante con los métodos de detección modernos. Bueno, ha perdido algo de relevancia, pero históricamente fue fundamental para diferenciar las distintas especies, sobre todo para no confundirlas con hemotuberculosis. Tiene sentido. Ya que hablamos de ella, ¿qué nos puedes contar sobre Mycobacterium tuberculosis? Una bacteria que, sin duda, ha marcado la historia de la humanidad. Tuberculosis es un patógeno intracelular, lo que significa que vive dentro de nuestras células. Y lo más sorprendente es que puede causar infecciones que duran toda la vida. Impresionante. Y el equilibrio entre la bacteria y nuestro sistema inmune es clave en esta tira y afloja. Exacto. Tuberculosis ha desarrollado estrategias increíbles para evadir nuestras defensas. Cuando entra en los alvéolos pulmonares, los macrófagos, que son células del sistema inmune, la engullen. Pero en lugar de ser destruida, la bacteria impide que el fagosoma, que es la bolsa donde la bacteria está contenida, se fusione con el lisosoma, que es el centro de reciclaje del macrófago. O sea que la bacteria secuestra el sistema de reciclaje del macrófago. ¡Qué inteligente!
Exactamente. Y no solo eso, la bacteria también puede unirse a otras vesículas dentro del macrófago, obteniendo nutrientes y replicándose a sus anchas. Es como si la bacteria se hubiera montado su propio spa dentro del macrófago. Jaja, sí, algo así. Pero nuestro cuerpo no se rinde tan fácilmente. Los macrófagos infectados liberan señales de auxilio, como la interleucina 12 y el factor de necrosis tumoral alfa, que atraen a otras células del sistema inmune al lugar de la infección. Llegan los refuerzos. Exacto, llegan las células T y las células NK, y esto activa un tipo específico de células T-helper, las TH1, que liberan interferón gamma, una molécula clave para activar a los macrófagos infectados y permitirles finalmente destruir a la bacteria. El TNF-alfa también juega un papel muy importante, estimulando la producción de óxido nítrico que potencia la eliminación de las micobacterias. Increíble cómo nuestro sistema inmune se organiza para combatir a este enemigo tan astuto. Pero entiendo que a veces, a pesar de todos estos esfuerzos, la bacteria logra sobrevivir. Sí, a veces la batalla termina en un empate, por así decirlo. Se forma una estructura llamada granuloma, que es una especie de fortaleza que contiene la bacteria, evitando que se disemine. ¿Y cómo es esta fortaleza? Imagínate una masa de tejido necrótico en el centro, rodeada por una pared de macrófagos y células T. Si la cantidad de bacterias es pequeña, el granuloma puede eliminarlas. Problema resuelto. Sí, pero si hay muchas bacterias, el granuloma se encapsula en una proteína llamada fibrina, protegiendo a la bacteria de la acción de los macrófagos. Oh, no. La bacteria se ha atrincherado. Exactamente. Y aquí es donde la bacteria puede permanecer latente durante años, incluso décadas, esperando el momento oportuno para reactivarse. Increíble. La tuberculosis es como una bomba de relojería. En cierto modo, sí. Yeah. Y hablando de la tuberculosis, hay que recordar que la única fuente de infección conocida son los humanos. O sea que se transmite de persona a persona. Correcto. La transmisión se produce a través de pequeñas gotas que contienen la bacteria y que se expulsan al toser, estornudar o incluso hablar. Estas gotas pueden permanecer suspendidas en el aire durante horas. Y si una persona sana las inhala, puede infectarse. Exactamente. Y según la OMS, se estima que una cuarta parte de la población mundial está infectada con tuberculosis, aunque la mayoría no desarrolla la enfermedad activa. Afortunadamente. Pero aún así, la tuberculosis sigue siendo una de las principales causas de muerte infecciosa en el mundo. Lamentablemente, sí. Las regiones más afectadas son el sudeste asiático, África subsahariana y algunas partes de Europa del Este. En Estados Unidos la incidencia es mucho menor, pero existen grupos de riesgo como las personas sin hogar, los reclusos y las personas con VIH. El VIH es un factor de riesgo importante, ¿verdad? Sí, las personas con VIH tienen un riesgo mucho mayor de desarrollar tuberculosis activa. Y en estos casos la enfermedad puede ser más difícil de diagnosticar y tratar. Ok, hablemos ahora de los síntomas de la tuberculosis. Bueno, la forma más común es la tuberculosis pulmonar, que afecta principalmente a las partes medias o inferiores de los pulmones. Los síntomas suelen aparecer de forma gradual e incluyen malestar general, pérdida de peso, poses persistentes, sudoración nocturna y, en algunos casos, expectoración con sangre. Y para diagnosticarla, ¿qué pruebas se utilizan? Hay varias pruebas. Una de las más conocidas es la prueba cutánea de la tuberculina, o PPD, que mide la reacción del sistema inmune a las proteínas de la bacteria. Pero esa prueba no es infalible, ¿verdad? No, tiene algunas limitaciones. Por ejemplo, puede dar falsos positivos en personas vacunadas con BCG o falsos negativos en personas con el sistema inmune debilitado. Entiendo. Y por eso se utilizan también los ensayos de liberación de interferón gamma, ¿no? Correcto. Estos ensayos miden la cantidad de interferón gamma que se libera en respuesta a la exposición a antígenos específicos de tuberculosis. Son más específicos que la prueba cutánea y no se ven afectados por la vacuna BCG. Fantástico. Y además de estas pruebas inmunológicas, también se pueden utilizar técnicas que detectan directamente a la bacteria, ¿verdad? Sí, como la microscopía con tinción ácido resistente. Esta técnica permite visualizar la bacteria en muestras como el esputo. Genial. Y la PCR, que es una técnica muy sensible para detectar el ADN de la bacteria, también se utiliza. Por supuesto. La PCR es muy útil, sobre todo para detectar casos de tuberculosis con baja carga bacilar o en muestras extrapulmonares. E incluso permite detectar mutaciones asociadas a la resistencia a antibióticos. Impresionante. Y Y el cultivo sigue siendo importante. sí, aunque es lento, debido al lento crecimiento de la bacteria, el cultivo es fundamental para la identificación definitiva de la especie y para realizar pruebas de sensibilidad a los antibióticos. Ya veo. Y para identificar la especie con precisión, se utilizan métodos moleculares. Exacto. Se utilizan técnicas como la hibridación con sondas de ADN, la amplificación de genes específicos y cada vez más la espectrometría de masas, que es una técnica muy rápida y precisa. Impresionante cómo ha avanzado la tecnología en diagnóstico de la tuberculosis. Y ahora la pregunta del millón.
¿Cómo se trata? El tratamiento de la tuberculosis es un proceso largo y complejo que requiere la combinación de varios antibióticos durante al menos 6 meses. Y la adherencia al tratamiento es fundamental, ¿verdad? Absolutamente. Si el paciente no completa el tratamiento, la bacteria puede desarrollar resistencia a los antibióticos, lo que complica aún más la situación. Y eso nos lleva al problema de la tuberculosis multiresistente, la MDR-TB, y la extremadamente resistente, XDR-TB, ¿verdad? Exactamente. Estas cepas son resistentes a los principales fármacos antituberculosos, lo que hace que el tratamiento sea mucho más difícil y la tasa de mortalidad mayor. Un verdadero problema de salud pública. ¿Y la quimioprofilaxis, en qué caso se utiliza? Se utiliza para prevenir la tuberculosis en personas que han estado expuestas a la bacteria, pero aún no han desarrollado la enfermedad. Los fármacos más utilizados son la isoniazida y la rifampicina. Y la vacuna BCG es efectiva. La vacuna BCG protege a los niños de las formas graves de tuberculosis, pero su eficacia en adultos es limitada. Entiendo. Y para controlar la tuberculosis a nivel mundial, ¿cuáles son las estrategias clave? La detección precoz de los casos, el tratamiento adecuado y la prevención de la transmisión son las estrategias fundamentales. Ok, pasemos ahora a otras micobacterias de crecimiento lento, que también pueden causar enfermedades en humanos. Una de las más conocidas es Mycobacterium leprae, la bacteria que causa la lepra, también conocida como enfermedad de Hansen. Una enfermedad con una larga historia y que aún hoy en día afecta a muchas personas en el mundo. Sí, aunque la prevalencia ha disminuido mucho gracias al tratamiento, la lepra sigue siendo endémica en algunos países. Y en Estados Unidos hay casos de lepra. Hay pocos casos, pero existe un foco endémico en la zona sur, asociado a los armadillos. Qué curioso. ¿Y la transmisión se produce por contacto con los armadillos? Se cree que sí, aunque también se puede transmitir por contacto directo con personas infectadas. El periodo de incubación de la lepra es muy largo, puede durar años. Wow, eso sí que es mucho tiempo. ¿Y los síntomas cuáles son? Depende de la forma de la enfermedad. Hay 2 formas principales. La tuberculoide, que afecta principalmente a la piel y los nervios periféricos, y la lepromatosa, que afecta a múltiples órganos. ¿Y el tratamiento es efectivo? Sí, afortunadamente la lepra se puede curar con una combinación de antibióticos. Genial. ¿Y qué nos puedes contar sobre el complejo Mycobacterium avium, avium? El mico es un grupo de micobacterias que pueden causar enfermedades, sobre todo en personas con el sistema inmune debilitado. Como las personas con SIDA, ¿verdad? Exactamente. En estos pacientes la infección por MARI puede ser muy grave. Y el tratamiento es similar al de la tuberculosis. No, exactamente. Se utilizan otros antibióticos, como la claritromicina o la citromicina, junto con etambutol y rifampicina. Entiendo. Pasemos ahora a las micobacterias de crecimiento rápido. ¿En qué se diferencian de las de crecimiento lento? Bueno, como su nombre indica, crecen mucho más rápido en el laboratorio y también son menos virulentas. O sea que son menos peligrosas. En general, sí. Las infecciones por micobacterias de crecimiento rápido suelen ser localizadas, afectando a la piel, los tejidos blandos o los ganglios linfáticos. Y el tratamiento es más fácil. No necesariamente. Estas bacterias son resistentes a muchos de los antibióticos que se utilizan contra la tuberculosis, pero pueden ser sensibles a otros fármacos. Ya veo. Y por último, hablemos de nocardia, que es un género de bacterias que a veces se confunde con hongos. Sí, porque nocardia forma filamentos ramificados que se parecen a las hifas de los hongos. Interesante. ¿Y dónde se encuentra nocardia? En el suelo, principalmente. ¿Cómo se transmite a los humanos? Por inhalación o por contacto directo con el suelo contaminado. ¿Y qué tipo de infecciones causa? Puede causar infecciones pulmonares, cutáneas e incluso cerebrales. Y el tratamiento es complicado. Depende de la gravedad de la infección y de la especie de nocardia implicada, pero en general se utilizan antibióticos como la trimetoprima sulfametoxazol o la micacina. Genial. Y con esto, creo que hemos cubierto bastante bien el mundo de las bacterias ácido resistentes. Sí, hemos hecho un buen repaso de sus características, las enfermedades que causan, cómo se diagnostican y cómo se tratan. Un mundo fascinante, sin duda. Y para terminar, me gustaría dejar a nuestros oyentes con una pregunta para reflexionar. Adelante. En un mundo cada vez más globalizado, con una población cada vez más envejecida y con un mayor número de personas inmunodeprimidas, ¿cómo podemos afrontar el desafío de las bacterias ácido resistentes, que son expertas en la supervivencia y la resistencia? Una pregunta muy pertinente. El desarrollo de nuevos fármacos, la mejora de las estrategias de diagnóstico y la implementación de programas de control efectivos son cruciales para combatir estas bacterias. Sin duda. Y la concienciación sobre la importancia de la prevención también es fundamental. Totalmente de acuerdo. Bueno, pues con esta reflexión final, damos por concluida nuestra impresión profunda en el mundo de las bacterias ácido resistentes.
Esperamos que les haya resultado tan interesante como nosotros. Hasta la próxima.